El sábado pasado nos fuimos un grupo a Madrid a ver el musical Malinche de Nacho Cano. Cuando llegamos a la capital era la hora del almuerzo y comimos en un restaurante y luego nos tomamos nuestro café en la Galería Canalejas. Aprovechamos para comprar los caramelos de Violeta de Madrid tan famosos. Y luego un autobús nos llevó para el recinto ferial de IFEMA, donde tiene lugar el musical. El musical está dentro de una carpa. Cuando entras ya estás metido en el ambiente. Hay restaurantes, cafeterías, pero todo con la temática azteca que representa el musical. Una amiga mía pidió unos tacos malísimos, malísimos. Si queréis los podéis probar, pero por lo visto malísimos. Luego el musical, que empezó a las 9 de la noche, dura 3 horas. La primera parte, hora y pico, más 25 minutos de descanso, más otra hora y pico. Pues la primera parte pegué 2 cabezadas, me quedé dormida. No sé si por el aburrimiento del espectáculo o por haberme levantado ese día a las 6:30 de la mañana para coger el autobús para Madrid. Pero bueno, el caso es que me sobresalto porque me despierta un zapateado. El bailaor maravilloso, el zapateado maravilloso. Pero pensé, ¿pero a qué viene este zapateado? ¿A qué viene este zapateado? Después de habernos aburrido con juegos de palabra infantiloides de adolescentes de la edad del pavo, juegos de palabra que me dieron vergüenza ajena, entre otras cosas, presentándonos a Hernán Cortés como un tontorrón, aburriéndose casi en la isla de Cuba antes de partir para México. Pero bueno, como os digo, me despierta el zapateado. El bailador maravilloso. Pero claro, pensé, ¿pero a qué viene el zapateado? ¿A qué viene? ¿Qué nos ha querido transmitir Nacho Cano? ¿El orgullo del español? ¿O bien la tormenta que se avecinaba con la caída del imperio azteca? No lo sé muy bien. Pero el zapateado, por muy maravilloso que fuera, duraba y duraba y duraba. Bueno, más que las pilas de Duracell. El caso es que por lo menos fue de lo mejorcito de la primera parte. La segunda parte me gustó muchísimo. Me gustaron los decorados, maravillosos. Había incluso una cascada de agua natural y una piscina donde se bañaban los actores, los bailes maravillosos. Pero ¿qué ocurría? Que como la acústica era tan mala, para saber lo que decían los actores, pues teníamos que leer o en inglés o en español la letra proyectada en una pantalla. ¿Y qué significa? Pues que te perdías lo que ocurría, la mayor parte de lo que ocurría en el escenario. Unos bailes espléndidos, de unos grandes profesionales, unos decorados suntuosos, de verdad, entre esa cascada, esa pirámide azteca, que representaba la pirámide donde se celebraban sacrificios humanos, esos maizales, todo eso era maravilloso, pero te lo perdías porque tenías que leer lo que decían los actores. Y luego, otra crítica mía, el musical se llama Malinche, pero de Malinche se habla muy poco. Nos dice el musical que fue vendida por los aztecas como esclava cuando era una niña y de repente vuelve a aparecer saliendo de los maizales para servir de intérprete a Hernán Cortés con la ayuda de Fray Jerónimo. Et c'est tout, et voilà, eso es todo. No, el musical se llama Malinche. Esa figura, esa mujer, debía haber tenido un peso muchísimo más importante en esta historia. Yo quería saber más sobre ella. Yo quería saber muchísimo más. Y se explayaron mucho más con Hernán Cortés. Cierto es que no se entiende Cortés sin Malinche y Malinche sin Cortés, pero yo esperaba que esa figura femenina tuviera más relevancia en el musical. Pues no. Pero bueno, acaba con una nota muy positiva que fue esa unión, ese encuentro entre dos pueblos, entre Oriente y América, entre Occidente, ¿en qué estoy pensando? Pensaba en el este, claro, entre Europa y América, y el nacimiento del primer mestizo del mundo, el hijo
de Hernán Cortés y de la India Malinche, llamado Martín. Esa nota fue bellísima. Pero luego, la ducha fría. Acaba el musical con canciones de Mecano, no una ni dos, sino 3, 4, 5, no sé. Y los bailarines, pues cantando, bailando canciones de Mecano, y ya me quedé muerta. Pensé, pero ¿a qué viene esto? ¿A qué viene esto? Autobombo de Nacho Cano. Si a mí me encanta Mecano, pero no era el lugar, de verdad que no era el lugar. Pero miraba a mi alrededor y veía al personal como muy emocionado, levantándose, cantando y bailando. Y pensé, pues debo ser muy rara. Pero al salir del musical, hablando con otros compañeros, me dijeron, algunos pensaban como yo, igualito, igualito. Y otros, bueno, pues les pareció normal y les encantó. Así que, ¿hay que ver Malinche? Pues sí, porque hay que aplaudir el trabajo de estos profesionales, de estos bailarines y de los decoradores. Pues sí, id a ver Malinche. Algo aprenderéis de la historia.